Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos García Moreno y soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital del COIAS. En primer lugar, agradecer a todos por acompañarnos en esta sesión. Como bien sabéis, la jornada de hoy está organizada por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y durante este webinar y bajo el título Casos prácticos de empresas basadas en inteligencia artificial, pues tenemos como objetivo tres cosas fundamentales. En primer lugar, conocer aplicaciones reales de modelos de inteligencia artificial, ver análisis de casos prácticos y, por último, trataremos de dar luz un poco sobre las mejores prácticas del sector. Bien, comentaros que esta es la tercera sesión y última de un ciclo de 3 webinars sobre inteligencia artificial. El primero que tuvo lugar el 16 de septiembre sobre oportunidades de negocio en inteligencia artificial. El segundo, el 28 de octubre, sobre proyectos de inteligencia artificial y el que tendrá lugar hoy. Los dos anteriores, para aquellas personas que no lo hayáis podido visualizar en directo, pues bueno, avisar e informar que está disponible a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias y que sois, bienvenidos a visualizar. Bien, antes de empezar la sesión en cuestión, sí que me gustaría contaros qué es la Oficina de Transformación Digital ACENAPIME del COIAS y en este sentido, bueno, decir que el Ministerio de Economía y Transformación Digital designó al COIAS como Oficina ACELERAPYME y esto implica que vamos a ir de la mano acompañando a pymes y autónomos en su proceso de transformación digital. Cualquier pyme y autónomo, independientemente del sector, pueden beneficiarse de todos los servicios de esta oficina de manera totalmente gratuita y de acceso libre. Y aquí brevemente pues trato de enumerar todos los servicios que ofrecemos: jornadas divulgativas en transformación digital, servicio de asesoramiento y soporte individual a empresas, sesiones de emprendimiento digital, visitas a empresas y habilitadores tecnológicos, videopíldoras tecnológicas y un foro de transformación digital que realizamos con carácter anual como punto de encuentro de empresas y habilitadores digitales. Toda la información sobre estas acciones la podéis encontrar en la página web otdasturias.es. Aspectos organizativos: por la webcam y los micrófonos durante esta sesión permanecerán deshabilitadas para los asistentes y cualquier duda y pregunta que os pueda ocurrir durante la exposición de Miguel Ángel, pues si os parece os emplazo al final del webinar de la ponencia de Miguel Ángel, donde abriremos micrófonos y también estará disponible el chat para que trasladáis esas cuestiones. Momento ahora de presentar al verdadero protagonista de esta sesión. Nos acompaña Miguel Ángel Román. Voy a comenzar presentándole, haciendo un breve resumen. A nivel formativo es ingeniero de telecomunicaciones, ingeniero en informática y doctor en inteligencia artificial. Y a nivel profesional, pues me gustaría destacar que cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos de mando en diversas empresas tecnológicas, cofundador del Instituto de Inteligencia Artificial y además cuenta con experiencia dirigiendo centros de I+D para grandes empresas. Sobre el webinar propiamente dicho de hoy, casos prácticos de empresas basadas en inteligencia artificial, brevemente pues os resumo los puntos que vamos a tratar de tocar. Conocer la aplicación real de modelos de inteligencia artificial, veremos análisis de casos prácticos y finalizaremos hablando de las mejores prácticas. Aquí tenéis pues, las formas de contactar con la Oficina de Transformación Digital del COIAS de manera presencial. Estamos en Oviedo, en calle Asturias, a través de la página web otdasturias.es. En redes sociales estamos en casi todas con el nombre de @COIAS y si no, directamente a través del correo electrónico otd@coias.es. Importante mencionar que todas estas acciones que lleva a cabo la Oficina de Transformación Digital del COIAS están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y por el propio Colegio Oficial de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Por mi parte, nada más, agradecer vuestra atención y ceder ahora ya el protagonismo a Miguel Ángel para que dé comienzo con su exposición. Gracias. Perdona, Miguel Ángel, estás silenciado. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y veis mi pantalla, así que bueno, podemos empezar. Bueno,
Pues nada, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Hoy vamos a centrarnos en casos prácticos de inteligencia artificial y, digamos, todo lo que se ha aprendido una vez se coge un problema que se puede solucionar con inteligencia artificial y se lleva a los negocios que, como vamos a ver, pues tienen muchas particularidades que son diferentes a las que se encuentra pues, un académico cuando muestra una aplicación de inteligencia artificial y sorprende a todo el mundo, ¿no? Y la prensa se hace eco de ello. En el primer webinar de esta serie vimos por qué la inteligencia artificial es tan importante y por qué está cambiando el mundo, ¿no? Y pusimos este símil, ¿no? Que la inteligencia artificial es el Red Bull del software. Entonces, realmente aquí lo que introdujimos es que la inteligencia artificial le da alas al software y permite que el software haga cosas que hasta ahora no se podían hacer. Y esto pues abre un mundo de posibilidades. Si el software ya era una ola que estaba arrasando con todo y estaba transformando todas las empresas, pues ahora con la inteligencia artificial, pues esta ola se convierte en un tsunami y se hace pues mucho más intensa. En el segundo webinar ya entendimos por qué la inteligencia artificial es tan importante y nos centramos en qué es la inteligencia artificial. Vimos los ingredientes de la inteligencia artificial, que principalmente estaban basados en los datos, ¿no? En los datos era la gasolina de esta inteligencia artificial y lo que hacía que se pudieran hacer todas estas aplicaciones tan sorprendentes, pero también vimos otros ingredientes y también estudiamos el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial o software 2.0 para un poco asimilarlo a lo que sería un proyecto de software tradicional. Y vimos que tenía estas fases, donde las dos primeras están muy relacionadas con los datos y una parte que llamábamos MLOps, que es la que se encarga de que el paso de una fase a otra sea lo más reproducible posible, lo más fácil posible y lo más automatizable posible para cometer los mínimos errores y que todo esto tengamos unas iteraciones pues más rápidas, ¿no? y más seguras. Vale, entonces hoy vamos a entrar ya en el cómo, ¿no? Ahora ya sabemos lo que es la inteligencia artificial, por qué es tan importante, pero si lo quiero introducir en mi negocio, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta? ¿Cuáles son las mejores prácticas? ¿Qué problemas se enfrentan las empresas habitualmente cuando realmente quieren usar Machine Learning, ¿no? Y lo primero que vamos a intentar entender es cuándo podemos usar Machine Learning, ¿no? Porque hay mucha confusión con todo el tema de inteligencia artificial y se piensa que es como una caja negra que puede hacer cualquier cosa, pero ahora vamos a ver que no, que depende un poco del problema que tengas y de los datos que tengas. Entonces, lo primero es, ¿cuándo usar Machine Learning o inteligencia artificial? Pues lo primero, cuando el problema consiste en encontrar patrones que se encuentran en los datos. Es decir, por ejemplo, si tengo muchas fotografías y quiero hacer reconocimiento facial, pues el reconocimiento facial es encontrar patrones dentro de una fotografía que correspondan a una persona, ¿vale? Esto sería un problema que puedo resolver con inteligencia artificial. Luego, cuando esos patrones no se pueden modelar mediante simples fórmulas o reglas conocidas, es decir, si yo para identificar una cara en una imagen pudiera simplemente hacer un programita muy corto con 4 reglas que me dicen si el pelo es rubio es Federico y si el pelo es castaño es Claudia, pues eso pues sería mejor hacerlo así y no utilizar inteligencia artificial, ¿vale? Entonces la inteligencia artificial es cuando esos patrones no los podemos escribir con reglas sencillas, ¿vale? Que puede hacer un programador, sino que lo tenemos que extraer de los datos mediante estas técnicas de aprendizaje. A partir de muchas imágenes tenemos que extraer estos datos. Luego, la siguiente que ya lo hemos introducido, cuando tenemos suficientes datos, ¿vale? Si solo tenemos una foto de la cara de Federico y una foto de la cara de Claudia, pues probablemente no podamos identificar una segunda foto de ellos, ¿vale? Vamos a necesitar muchas diferentes fotos de cada uno de ellos para que nuestro algoritmo de reconocimiento facial pueda identificar o generalizar sobre varias fotos de la misma persona y pueda saber que todas esas fotos corresponden a esa persona y por tanto cuando llega una nueva pues pueda identificarla correctamente. Y luego esto es muy importante, cuando a partir de esos datos, los datos que tenemos, se puede generalizar a datos nunca vistos. Es decir, si por ejemplo, si en el problema que estamos poniendo, si resulta que Federico cada día
se viste de una manera distinta, tiene una fisonomía totalmente distinta, pues el problema no se puede resolver con inteligencia artificial. El problema se puede resolver cuando podemos generalizar a partir de los datos que tenemos a datos que todavía no hemos visto. Es decir, si yo puedo ver a Federico con 4 o 5 fotos y luego lo puedo identificar con una foto nueva que nunca he visto, pero que contiene esos mismos rasgos de esa persona, ¿vale? Y esto es muy importante también cuando puedo tolerar cierto error en los resultados, ¿vale? Tolerar error, ¿qué quiere decir? Pues que, digamos, el error no supone un coste muy alto, ¿vale? En los resultados. Por ejemplo, si mi modelo de inteligencia artificial de reconocimiento facial lo utilizo para identificar personas y resulta que identifico una persona erróneamente y le atribuyo un crimen que no ha cometido, ¿vale? Solo porque un sistema de reconocimiento facial ha dicho que esa persona estaba ahí en ese momento y se puede haber equivocado, pues ese sistema no se puede utilizar, ¿vale? Porque tenemos que asumir que en estos sistemas de inteligencia artificial hay veces que se cometen errores y nuestra aplicación de inteligencia artificial tiene que poder tolerar ese error, ¿vale? No depender de que el sistema funcione 100% perfecto, porque nosotros las personas también nos equivocamos, ¿vale? Y por eso existen los juicios y por eso el testimonio de una persona no es suficiente y hay que aportar muchas veces pruebas a la hora de determinar algo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre con la inteligencia artificial, hay que poder tolerar cierto error. Si tenemos un sistema automático, por ejemplo, basado en inteligencia artificial, que hace compras de acciones de bolsa, pues aquí no podemos tolerar ese cierto error, porque ese cierto error puede suponer miles o millones de pérdidas, ¿vale? Entonces, hay que tener cuidado de dónde se usa la inteligencia artificial para saber que podemos tolerar ese error o lo podemos, digamos, subsanar mediante pues, cualquier otro mecanismo, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué aplicaciones son las que a día de hoy funcionan con inteligencia artificial y se pueden utilizar en los negocios, ¿vale? Pues por un lado tenemos las aplicaciones de aprendizaje supervisado. Estas son, esto no lo hemos introducido, este concepto, pero son aquellas aplicaciones donde el objetivo lo tengo claro. Por ejemplo, si a partir de radiografías yo quiero determinar su diagnóstico, ¿vale? Entreno un modelo de inteligencia artificial para que a partir de una radiografía sea capaz de predecir ese diagnóstico que le llamamos etiqueta, ¿vale? Y que ha introducido un humano, ha tenido que revisar esa radiografía y escribir el diagnóstico, eso es la etiqueta, y nosotros entrenamos un modelo para que a partir de cualquier radiografía sea capaz de hacer el diagnóstico, sea capaz de predecir esa etiqueta, ¿vale? Pues este tipo de aplicaciones son las que a día de hoy funcionan si queremos predecir cualquier tipo de dato, por ejemplo, datos tabulares o series temporales. Estos son los datos que tenemos en cualquier empresa, en cualquier pyme, que almacenamos en nuestra base de datos relacional de toda la vida. Por ejemplo, los datos de ventas, los datos de clientes, etcétera. Predecir este tipo de datos a partir de lo que tenemos es una de las aplicaciones que funcionan con inteligencia artificial. Lo mismo, en vez de predecir, clasificar. Podemos clasificar datos tabulares para clasificar, por ejemplo, a nuestros clientes o también podemos hacer lo mismo con imágenes. Esto también funciona bastante bien y está listo ya para los negocios. O clasificar audio, clasificar texto o cualquier tipo de dato. La clasificación de datos es una de las cosas que funcionan muy bien en inteligencia artificial. Siempre que dispongamos de lo que hemos visto antes, de un conjunto de datos etiquetados, que representen lo que queremos y que sea capaz, a partir de los datos, se pueda inferir la etiqueta, como el ejemplo que hemos puesto de radiografía diagnóstico, ¿no? También en imágenes podemos hacer una cosa que también la inteligencia artificial nos ha traído, que es detectar objetos y la postura de las personas en una imagen, la pose. Esto también funciona bastante bien y lo podemos utilizar ya en aplicaciones comerciales. Por ejemplo, en una planta de reciclaje podemos identificar lo que es plástico, de lo que es papel, etcétera, y automáticamente tomar decisiones con la basura que entra para poder hacer un reciclaje automático. Y con el temas de pose, por ejemplo, podríamos en un gimnasio detectar la postura de una persona y ver si está haciendo bien un ejercicio. También podemos pasar de audio a texto y de texto a audio, ¿vale? Estos son todos los sistemas de transcripción que sabemos que funcionan muy bien y los temas también de producción o síntesis de voz, ¿vale? A partir de texto, producir una voz
que reproduzca el texto que se está diciendo. Traducir texto entre idiomas también es algo que funciona bien. Aquí pongo un asterisco porque ya sabemos que la traducción funciona bien para la mayoría de los casos, pero todavía hay ciertos casos, por ejemplo, el humor, el sarcasmo y muchas expresiones que son específicas de un lenguaje que son muy difíciles de traducir y que sí que necesitan un traductor certificado y que conozca bien las dos lenguas para poder realizar esa traducción, ¿vale? Pero para las cosas del día a día, para, por ejemplo, un manual de instrucciones o una aplicación que podemos utilizar en Internet, etcétera, todo eso sí que podemos decir que la traducción es algo que ya funciona y se puede utilizar en los negocios. Y luego crear un chatbot en un entorno agotado, ¿vale? Esto también lo consideramos como aprendizaje supervisado porque nosotros, para este chatbot, lo que vemos en cada web, a partir de texto, infiere o predice la intención del usuario en base a un montón de textos para los que ha sido entrenado para identificar esa intención que quiere el usuario y luego una vez ha identificado la intención, pues ya nos da la respuesta más adecuada y si no entiende nuestra intención o no puede solucionar lo que queremos, pues ya pasa a un agente, ¿no? Esto es cómo funcionan los chatbots hoy en día. Todo esto funciona en inteligencia artificial hoy en día. Pero también tenemos aplicaciones de aprendizaje no supervisado. Aquí es donde no tenemos esa etiqueta, donde, por ejemplo, solo tendríamos la radiografía y no tendríamos el diagnóstico escrito por un humano y tenemos que pues, hacer otro tipo de operaciones sobre esos datos para descubrir esos patrones que nos dan valor a nuestro negocio. Detección de anomalías o hacer clustering, que es agrupamiento, que se llama en castellano, y reducir la dimensionalidad de cualquier tipo de datos. Detectar anomalías, por ejemplo, podría ser muy útil, se está utilizando, por ejemplo, en las compañías eléctricas, ¿no? Para detectar cuando tienen fugas de electricidad o fallos en los contadores, etcétera, viendo simplemente las anomalías en los consumos, ¿vale? Nosotros tenemos muchos datos, lo entrenamos para que aprenda qué es lo normal y en cuanto algo se sale de eso normal, el modelo de inteligencia artificial lo detecta como una anomalía nos da el aviso. Clustering pues, se hace mucho para segmentar clientes, ¿vale? Cuando yo tengo un montón de clientes que vienen a mi tienda, pero no sé exactamente de qué grupos son, ¿no? A qué grupos atienden, pues puedo utilizar un modelo de inteligencia artificial para que extraer esas características de cada uno de los grupos de manera automática. Y reducir la dimensionalidad de los datos se utiliza mucho, sobre todo para visualizaciones. Si tengo, por ejemplo, si un cliente se caracteriza por 10 parámetros y yo quiero visualizar qué clientes hay parecidos unos a otros, pues evidentemente con 10 parámetros no los puedo visualizar, tengo que reducir la dimensionalidad a las 2 o 3 características más importantes para poder visualizarlo en una gráfica y ver dónde están los clientes o qué grupos tengo de una manera visual y qué clientes están más cerca de otros, etc. Generar recomendaciones, ¿vale? Esto es lo que todos vemos todos los días cuando nos conectamos a una plataforma como Netflix o como YouTube, siendo YouTube un problema pues, de mucha más escala porque el número de vídeos es mucho mayor. Pues un sistema de inteligencia artificial es capaz de recomendar, de hacer recomendaciones buenas, pongo entre comillas, porque no siempre acierta, pero lo que hablábamos antes, aquí podemos tolerar, es una de las aplicaciones más agradecidas, ¿no? Porque podemos tolerar el error. Si a mí me recomienda una de cada 10 no es muy buena, pues no pasa nada, no tiene consecuencias nefastas. De hecho, las 9 que me ha recomendado tienen un impacto más positivo que esa que ha fallado, ¿no? Entonces, es una aplicación donde podemos utilizar el Machine Learning de una forma muy exitosa, ¿no? Luego también podemos hacer reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes que son similares. Por ejemplo, si quiero, a partir de una imagen, por ejemplo, de un campo de fútbol, puedo decir, búscame imágenes parecidas a estas, ¿vale? Y un modelo de inteligencia artificial puede encontrar todas las imágenes que tengan esas mismas características, que es un campo de fútbol, y extraer pues, imágenes de otros campos de fútbol que puedo tener una base de datos inmensa y que a priori pues, no la tengo ordenada, ¿no? Palabras cercanas según un corpus, ¿vale? Estos son todos los modelos de lenguaje. Yo puedo, pues, con modelos de lenguaje puedo inferir cómo funciona, cómo se organizan las palabras de un idioma y, por ejemplo, hacer traducciones de idiomas que tienen
muy poco texto simultáneo en los dos idiomas, ¿no? Y puedo hacerlo con esta búsqueda de palabras similares y, digamos, haciendo la transformación con las palabras similares de otro idioma, ¿no? Sin tener que tener texto binario, digamos, en los dos idiomas. También puedo generar imágenes, ¿vale? Y texto, y puedo generar cualquier cosa. La generación de imágenes nuevas o de texto nuevo es una de las aplicaciones que mejor funciona en inteligencia artificial y que estamos viendo ahora mismo un resurgimiento con todos los modelos como DALL-E, Stable Diffusion, etcétera, ¿vale? Esto se utiliza normalmente para hacer deepfakes, pero también tiene otras aplicaciones como transferencia de estilo, colorización, superresolución, para pasar de una imagen y darle más resolución, o para imágenes antiguas darles color, y bueno, y simplemente para diseño artístico a partir de texto, porque ahora una ventaja de estos modelos generativos es que ya los puedo guiar mediante texto. Y bueno, generación de texto, pues también tenemos los modelos tipo GPT-3 que nos permiten completar texto a partir de un contexto que nosotros le damos también escrito en texto, y esto pues abre un abanico de aplicaciones enorme en el cual podemos pues identificar, por ejemplo, las partes más importantes de un texto, extraer información de un texto conocido, o podemos pues completar historias o simplemente utilizarlo para como fuente de inspiración cuando tenemos que escribir algo sobre un tema y tenemos una hoja en blanco, ¿no? Pues nos sirve pues para poder empezar a escribir las primeras palabras y inspirarnos y poder completar pues un trabajo que tengamos de escritura. Luego hay otro tipo de aplicaciones que son las de aprendizaje por refuerzo, que es una técnica que funciona muy bien con los juegos, y por eso hemos visto muchas veces la inteligencia artificial relacionada con éxitos en el campo de los juegos, como el ajedrez, como el Go, que es una especie de, es un juego chino que es más complejo que el ajedrez en cuanto a posibilidades, o también vemos juegos de ordenador, videojuegos, que también son resueltos con inteligencia artificial. Y aquí se utiliza una técnica especial de aprendizaje por refuerzo, que también funciona muy bien, pero en los negocios solo la podremos utilizar si tenemos un problema que se puede asimilar a un juego, ¿vale? Por ejemplo, podemos podemos crear un juego a partir de el precio que pagan por ejemplo, nuestros clientes por los anuncios que ponen en nuestra plataforma, ¿vale? Y esto lo podemos simular como si fuera un juego donde, bueno, cada cliente pues puja por poner sus anuncios. Los anuncios son de muchos tipos y nosotros podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial pues para que siempre ponga el precio que sea más favorable para nosotros, ¿vale? Siempre con la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Podemos hacer un juego que juega esto y que nos garantice que tenemos siempre las mejores condiciones para nosotros. Pero son casos que siempre se tienen que asimilar a un juego, ¿vale? Siempre pensad en un ordenador en donde nosotros tenemos un juego que tiene unas reglas que están acotadas, que no me puedo salir de esas reglas, entonces puedo aplicar todas estas técnicas de aprendizaje por refuerzo. Entonces, estas son las aplicaciones que a día de hoy funcionan con inteligencia artificial. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos una aplicación de inteligencia artificial a producción, ¿no? Pues esto es lo esperado, ¿no? Yo cojo muchos datos, entreno mi modelo, lo despliego y ya, perfecto. Me empieza a fluir el dinero y ya me hago millonario porque he hecho algo que da mucho valor a mi negocio, ¿no? Esto es lo que parece, pero la realidad es muy distinta. Esto es lo que parece cuando leemos pues, un artículo científico sobre algún avance en inteligencia artificial o cuando vemos algún artículo de prensa, ¿no? Sin embargo, la realidad es muy distinta, ¿no? Primero tienes que elegir qué métrica quieres optimizar. Luego, en base a eso, tienes que adquirir los datos, tienes que entrenar tu modelo, los datos tienen errores, vas a tener que reentrenar el modelo muchas veces. Luego, no tienes suficientes datos para representar lo que quieres, tienes que volver a reentrenar el modelo, lo despliegas, pero en producción falla porque los datos son diferentes, tienes que adquirir más datos, vuelves a reentrenar el modelo, desplegar, el modelo funciona, pero las métricas de negocio no son las que esperábamos y tenemos que volver al punto 1 para elegir otras métricas de negocio, ¿no?, que sean más favorables para nosotros. Esto es la realidad y esto está pasando con todos los proyectos de inteligencia artificial y es el motivo por el cual pues, casi todos estos proyectos están fracasando, ¿no?
¿Y por qué es tan difícil? Pues porque pasar del artículo científico, del paper académico, a la realidad es muy difícil. Cuando estamos en investigación, el objetivo es mejorar unas métricas de evaluación, es decir, las métricas de evaluación son las que miden el error de mi modelo con los datos que yo tengo, ¿vale? Sin embargo, en producción estamos hablando de una empresa y lo que nos importa son las métricas de negocio, no que el modelo cometa pocos errores. Lo que importa es que ese modelo dé valor a mi negocio y que no tenga, digamos, efectos negativos en mi operativa. Por ejemplo, si un sistema de recomendación funciona bien, pero hace que mis usuarios no vean ciertos contenidos y esos contenidos se cambien de mi plataforma o lo que sea, pues puedo estar afectando al propio negocio y puedo estar cambiando y mi negocio no ir tan bien porque tengo un sistema que, aunque funcione muy bien en evaluación, no me funciona en el negocio, ¿no? Y luego veremos algún ejemplo. Luego los datos. En investigación los datos son fijos, suelen ser públicos y en producción son cambiantes y son datos normalmente privados que no están accesibles en el público y por tanto no son susceptibles de ser probados en el mundo académico. En investigación la prioridad es el entrenamiento para obtener buenos resultados y en producción lo crítico es la inferencia, que funcione rápido, que no me ocasione costes innecesarios, etc. Los sesgos en investigación es un estudio opcional, sin embargo en producción es crítico porque los sesgos pueden tener un impacto negativo en mi negocio por problemas de reputación. En temas de interpretabilidad ocurre exactamente lo mismo, en investigación es algo opcional, mientras que en producción es muy importante, sobre todo si tengo un sistema que afecta a las personas, yo tengo que ser capaz de explicar las decisiones que tomo, ¿no? El MLOps, que es todas estas técnicas que sirven para que todo el ciclo de vida del software 2.0 vaya fluido, en investigación es accesorio, no hace falta invertir en MLOps y en producción es fundamental si queremos poder iterar rápido sobre el ciclo de vida y poder sacar modelos lo antes posible. Entonces, esto hace que cuando sale una investigación, un avance, pase mucho tiempo hasta que veamos ese avance realmente dar sus frutos en producción. La gestión de los datos es otro de las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando lanzamos un proyecto de inteligencia artificial, porque supone el 80% del esfuerzo total. La adquisición, preparación y visualización de datos es una de las cosas más importantes que hay que hacer en un proyecto de inteligencia artificial. Y si no se hace correctamente, pues vamos a tener problemas luego cuando nuestro modelo lo despleguemos en producción porque no hemos hecho ese esfuerzo de conocer bien los datos con los que contamos y de lo que queremos extraer y de saber si lo que estamos resolviendo se encuentra en los datos o no. Entonces, como mejor práctica, adquirir más datos siempre ayuda. Luego podemos hacer aumentado de datos, que consiste en los datos que tenemos, hacer transformaciones que no les cambien digamos, la categoría a la que pertenecen para poder aumentar los datos de una manera pues artificial. Y luego, como última opción, sería generar datos sintéticos, ¿vale? Eso sería la tercera opción. Si podemos siempre adquirir más datos, pues mejor. Si no podemos adquirir más datos, tratamos de aumentarlos y si ya no podemos ni adquirir ni aumentar datos más y necesitamos más datos para representar nuestro modelo, podemos probar con datos sintéticos. Luego, en estos proyectos, el versionado de datos es muy importante, al igual que el versionado de código era muy importante en el software tradicional, aquí el versionado de datos es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, hay técnicas también que se pueden utilizar cuando tenemos pocas etiquetas y estamos en aprendizaje supervisado, y es utilizar técnicas de aprendizaje semisupervisado, y si tenemos problemas de privacidad, pues utilizar el aprendizaje federado. Todo esto son mejores prácticas que se han ido aprendiendo a lo largo del tiempo en la gestión de los datos cuando tenemos proyectos de inteligencia artificial que queremos explotar comercialmente, ¿vale? Que no son proyectos que surgen pues, desde el ámbito académico. Vale, otra cosa a tener en cuenta es la deuda técnica. La deuda técnica en cualquier proyecto de software es aquel esfuerzo de desarrollo que se deja para más adelante. Nosotros hacemos una especie de apaño ahora para tirar adelante y sacar a producción, pero sabemos que hay algo que tenemos que cambiar y en el futuro, si no queremos ir acumulando esta deuda técnica, ¿no? En Machine Learning
La deuda técnica no se encuentra en el código, ¿no?, como en el software tradicional, sino que se encuentra más bien en la parte de datos y en la parte de infraestructura, ¿vale? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de abordar cualquier proyecto de Machine Learning. Fijaos, aquí tenéis una investigación de Google donde, si no recuerdo mal, donde se ve donde cada caja de estas representa el esfuerzo que supone un proyecto de inteligencia artificial y, como podéis ver, el código de Machine Learning ocupa una pequeña parte, con lo cual la deuda técnica no se va a encontrar ahí, sino que se va a encontrar en todo lo de alrededor, ¿no? Todo lo de alrededor que nos permite pues, que esta aplicación de inteligencia artificial funcione. Vale, en cuanto a entrenamiento y evaluación, también cuando nuestro modelo no funciona como esperamos, es decir, tiene muchos errores, puede ser debido a varios motivos, ¿no? El motivo más habitual son errores de programación, ¿vale? Y para ello pues es mejor utilizar librerías que ya estén probadas o incluso código que ya sepamos que está probado y que obtiene buenos resultados y no reinventar la rueda. Pero aquí lo grave de estos errores de programación es que siempre producen fallos silenciosos, es decir, nuestro performance o nuestro desempeño del modelo no es el que podríamos obtener, pero tampoco podemos identificar dónde está el error, ¿vale? Por eso decimos que son fallos silenciosos. Entonces, hay que tener mucho ojo con esto porque cuando tenemos un fallo de estos, no ocurre como con el software tradicional, que si falla, tenemos un fallo, un error en una librería, etcétera, podemos identificar automáticamente pues a través de un proceso de depuración dónde está el fallo y arreglarlo. Aquí vamos a tener un bajo desempeño y no vamos a saber exactamente si está en la parte de recolección de datos, si está en la parte de entrenamiento, si está en la parte de ajuste de la tasa de aprendizaje, que es una de las cosas que se hacen en el entrenamiento. Es decir, no vamos a saber dónde ocurre y es muy importante, pues eso, saber exactamente, tener mucho cuidado en la parte de programación para asegurar que no tenemos estos errores que producen el bajo desempeño y una forma muy difícil de identificarlos. También hay otros errores que nos pueden hacer producir un bajo desempeño, como no tener unos hiperparámetros adecuados. Para eso es mejor utilizar pues, lo que es el estado del arte, lo que ya se conoce que funciona bien. También del conjunto de datos, no tener un conjunto de datos suficientemente grande o no haber hecho un análisis exploratorio riguroso, es decir, no conocer bien esos datos, no intimar bien con los datos, las partes que decíamos que era el 80% no haberlas hecho bien o que el modelo no es adecuado, ¿vale? Entonces, en este caso siempre es mejor empezar con un modelo simple y sobre eso pues ir iterando y haciéndolo cada vez más complejo. Vale, luego está el tema de monitorización. Una vez ponemos nuestro modelo en producción, ocurre que la distribución de los datos con lo que nos vamos a encontrar en producción, es decir, son datos nuevos que el modelo nunca ha visto, el modelo solo ha visto los datos con los que ha sido entrenado, pues ocurre que no funciona, ¿no? Y esto es un caso muy habitual porque recibimos datos que están fuera de la distribución, ¿vale? Y luego hay otras dos cosas que incluso si nuestro modelo funciona bien en producción, que ocurren a lo largo del tiempo, que son la deriva de concepto y la deriva de datos, ¿no? La deriva de concepto es cuando lo que marcaba una clasificación, por ejemplo, va variando con el tiempo. Por ejemplo, si tenemos un predictor de las ventas y hay un cambio en el poder adquisitivo de nuestros clientes, pues ese predictor ya no va a predecir correctamente porque ha habido un cambio externo que hace que pues las cifras que antes suponían, por ejemplo, de un cliente, de las cifras de ventas, ya te podían predecir las cifras futuras, pues eso ya no va a ocurrir, ¿no? Y luego está el tema de la deriva de los datos. Y son datos que cambian con el tiempo, ¿vale? Aquí pongo el ejemplo de un detector de spam que falla porque los algoritmos se hacen más sofisticados y lo que antes era muy fácil de identificar, pues ahora es más complicado porque se aproxima más a un email, por ejemplo, en el caso de spam, un email que podría haber escrito un humano por esa sofisticación y entonces digamos que nuestro modelo falla estrepitosamente por eso. Vale, luego en cuanto a herramientas de MLOps,
ha habido en los últimos años un resurgimiento de muchísimas tareas, de muchísimas herramientas, y utilizar la herramienta adecuada para nuestro problema no es nada fácil, ¿vale? Aquí tenéis un radar donde, bueno, un esquema donde se ponen todas las herramientas que hay de MLOps. Elegir la herramienta adecuada es una tarea muy difícil y todas estas, bueno, estos diagramas ayudan en función de lo que estemos buscando, si queremos optimizar un proceso u otro. Hay herramientas como las que vemos arriba que se enfocan en todas las fases de MLOps y hay otras herramientas que se enfocan en una de las fases de nuestro ciclo de vida. Entonces, en función de lo que necesitemos, pues iremos a una u otra. Pero como habéis visto, el universo es enorme. Y aquí tenéis otra referencia donde se hace un estudio más exhaustivo de estas herramientas MLOps y se estudia donde, aquí tenéis un diagrama donde según la fase donde esta herramienta de MLOps ayuda, pues están situadas y luego en esta especie de pirámide, cuanto más alto es, son más genéricas, es decir, si cubren más áreas o menos áreas. Y bueno, cuando tengáis que elegir una herramienta de MLOps, pues este tipo de información es muy relevante para no equivocarse, porque todas estas pues tienen un coste y tenemos que elegir la que mejor se adapte a nuestro caso. Vamos a ver un caso práctico de la empresa Booking.com, que todas conocemos, que es una empresa de reservas online, a partir de una investigación o un artículo que publicaron en unas conferencias en 2019. Puede parecer antiguo, de hace 3 años, pero todas las lecciones la verdad es que son muy valiosas si queremos implementar un modelo de inteligencia artificial en nuestra empresa. Las cifras de 2009, cuando se escribió este artículo, Booking tenía 28 millones de alojamientos, más de 100 millones de usuarios, más de 1 millón de noches reservadas al día y unos ingresos, bueno, esto es el dinero que ellos ven, porque ellos hacen como intermediarios, tú pagas a Booking y luego Booking paga el hotel, ¿no? Esto no quiere decir que sean sus ingresos, digamos, netos, de 15.000 millones de euros, de dólares al año, ¿vale? Esto es un poco las cifras para darnos cuenta. ¿Y cuáles son los retos de una plataforma como Booking? Pues que se juega mucho en las recomendaciones, no es como lo que hablábamos antes de una recomendación de Netflix, que si fallas una recomendación de Netflix, bueno, pues dejas de poner la película porque no te está gustando y buscas una siguiente recomendación, ¿no? En el caso de un viaje, una vez vas a un viaje y no te gusta, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Ya no puedes irte a otro sitio, ¿vale? Tienes que tragarte el viaje entero. En cada búsqueda tenemos muy poca información del usuario, porque un usuario hace un viaje o 2 al año, o 3, pero no poco más. Entonces, no conocemos tan bien a ese usuario como, por ejemplo, las plataformas de vídeo, ¿no? Que conocen muy bien a sus usuarios por los contenidos que ven. La decisión es muy compleja, ¿no? Porque depende, pues, destino, fechas, tipo de alojamiento, ubicación. Cada decisión de un viaje conlleva muchas decisiones complejas. Luego la oferta es dinámica, cada día va cambiando. Esto, los que estamos reservando constantemente, nos damos cuenta, ¿no? De un día para otro puede cambiar el precio de un viaje totalmente y sobre todo también la disponibilidad. De pronto hay un congreso en un sitio, se llenan las plazas, se pone todo más caro, etcétera. Y siempre están en arranque frío, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Los usuarios viajan 1 o 2 veces al año, entonces cada vez que entra a la plataforma prácticamente es un usuario nuevo, ¿no? ¿Vale? Y el contenido, bueno, ya sabemos que es muy rico, es decir, cada alojamiento pues tiene un montón de parámetros que influyen en la decisión final y que tienen que estar muy bien categorizados, ¿no? Para que el usuario tenga toda la información. Entonces, esto es un anuncio que hizo Booking, pero que es muy ilustrativo de la situación en la que se encuentran, ¿no? Para cuando quieren hacer un sistema de recomendación. Esto es lo que pasa cuando una recomendación falla, ¿no? Llegas al hotel, no te gusta, los niños están cansados, se genera pues ya una sensación mala de ese viaje, ¿no? Y cuando una recomendación acierta, pues es todo lo contrario, ¿no? Todo es una maravilla, es fantástico, todo el mundo está contento, etcétera, ¿no? La misma familia la vemos en estas dos situaciones y este es el gran reto de una plataforma como Booking, ¿no? Entonces, bueno, ellos extraen varias lecciones y la primera que extraen después de integrar estos 150 modelos, ¿no? De Machine Learning en producción es que el aprendizaje automático es como una navaja suiza para el desarrollo del software que se adapta a todas las necesidades que tienen
y que les sirve para muchas cosas y para mejorar prácticamente todos sus procesos, ¿no?, de software. Ellos destacan que hay dos tipos de modelo que ellos hacen, modelos específicos para un caso de uso, por ejemplo, el sistema de recomendaciones que a un usuario concreto, en función de su perfil, le recomienda pues, unas ofertas u otras. Pero luego también tienen modelos que utilizan como capa semántica, es decir, para alimentar otros casos de uso. Por ejemplo, la predicción de si un usuario va a ser flexible o no con sus fechas de viaje, ¿no? Eso es un modelo que predice eso para tener esa información de antemano y poder actuar de una forma u otra, mostrar una información u otra en función de esta predicción que hacemos de ese usuario, ¿no? Y estos modelos son los que también dan mucho valor y que no son los modelos tradicionales que todo el mundo estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, la primera lección que se extrae de este artículo es que el impacto de los modelos basados en Machine Learning es positivo frente a otros basados en reglas. Es decir, cuando ellos implementan Machine Learning y basados en datos hacen este tipo de predicciones, funciona mucho mejor que cuando estas predicciones, por ejemplo, de si un viajero es flexible o no con sus fechas, se hacen a partir de una serie de reglas, ¿no? Por ejemplo, si ha sido flexible en el pasado, pues yo infiero que cuando se utilizan este tipo de reglas, pues no funcionan tan bien como cuando se hacen a gran escala con modelos de Machine Learning que aprenden de los datos. Luego, otra cosa muy interesante y que es muy importante es que no hay correlación entre la métrica del modelo, es decir, los errores que el modelo comete con nuestros datos, con los datos que nosotros hemos recopilado, y la métrica de negocio que queremos utilizar, ¿no? Y esto es el primer susto, ¿no?, que se llevan. Es decir, nosotros tenemos un modelo de Machine Learning que predice algo, es el mejor que el que teníamos antes, y cuando lo ponemos en producción resulta que nuestras métricas fallan, ¿no? Hay muchas circunstancias por las que esto ocurre, pero siempre hay que tener claro que hay que medir la métrica de negocio y si un nuevo modelo, aunque dé mejores resultados con nuestros datos, no mejora esa métrica de negocio, pues hay que poder actuar a tiempo, ¿no? Entonces, esta es la lección número 2 que ellos extraen, ¿no? La métrica del modelo verifica la salud del mismo, pero no correla, es decir, no va a la vez que la métrica de negocio. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque no siempre ocurre que mejoramos un modelo y mejora lo que queremos optimizar. En el artículo indican varias causas, hay muchas causas debidas a esto, no siempre ocurre, pero a veces ocurre y hay que tenerlo en cuenta para no equivocarnos. Luego está el tema de la construcción del problema. Ellos tienen muchos datos, mucha información, como hemos visto, pero hay un proceso en el cual, por ejemplo, si queremos estimar si un viajero es flexible o no, hay muchas formas de hacerlo. Podemos estimar si es flexible, pero solo si el precio disminuye. Es decir, es un viajero que es flexible cuando se ahorra dinero. O es un viajero que es flexible, pero solo si lo mueves dentro de del mismo mes, o si lo mueves siendo las mismas fechas, o le da igual viajar de lunes a viernes que de jueves a lunes, ¿no? O sea, dependiendo de qué consideramos como flexibilidad, tenemos un problema u otro. Y esto es muy importante también utilizar muchos mecanismos para elegir el problema adecuado. Y bueno, hay muchos criterios para poder elegir el problema, pero esto es una de las cosas que ellos han visto que es muy importante de hacer antes de poner un modelo en producción, ¿no? Saber bien cómo, de todas las formas que tenemos de utilizar Machine Learning, cómo hacerlo de la manera que nos genere más valor en el negocio, ¿no? Entonces, aparte de mejorar el modelo, también resulta muy efectivo cambiar la configuración del problema, es decir, cambiar lo que queremos predecir, la variable objetivo, en función de distintas posibilidades y ver cuál es la que mejor funciona. Luego, otra de las lecciones que ellos aprenden es que el tiempo es oro, es decir, cuando pones un modelo de estos en producción, el coste que tiene, el tiempo que tarda en hacer los cálculos de una predicción, etcétera, puede afectar negativamente la experiencia del usuario, ¿vale? Y esto puede hacer que no sea, que en algún caso, aunque la predicción sea muy útil para hacer que su usuario al final pues encuentre mejor contenido, etcétera, si le introducimos un retardo en ese proceso, en esa experiencia del usuario, pues puede tener efectos negativos, ¿no? Entonces, bueno, ellos aquí
hablan de cuáles son las mejores prácticas para hacer que este retardo sea el mínimo posible, ¿no? Y es muy importante tener esto en cuenta si queremos poner un modelo en producción que pueda afectar esa latencia, puede afectar al usuario y afectar a la métrica de negocio más importante, ¿no? Que es la conversión. Es decir, si un usuario ve que la plataforma es lenta, etcétera, eso afecta directamente al ratio de conversión, que es el número de usuarios que acaban al final reservando una estancia en Booking. Vale, luego cuando tenemos el modelo en producción hay otro tema muy importante que es la monitorización de esos modelos, ¿no? Si están funcionando bien. Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros en producción, una vez tenemos el modelo, no podemos saber siempre si nuestra predicción ha sido correcta o no, porque si, por ejemplo, en el caso de si un modelo nos predice si un viajero va a ser flexible o no en sus fechas, no lo vamos a saber hasta el futuro si realmente al final va a acabar comprando o no. Entonces, ¿cómo monitorizamos que nuestro modelo está funcionando bien? Pues una de las formas, una de las heurísticas que han encontrado que es muy útil es analizar las respuestas de su modelo. Si tenemos un modelo, por ejemplo, que clasifica, viendo las respuestas que obtiene en producción y haciendo un histograma, como los que vemos aquí, podemos ver si el modelo pues, está discriminando bien entre dos clases o no, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de si es flexible o no, este modelo, el primer modelo que vemos aquí, tiene una distribución de respuestas pues, no adecuada, que no está discriminando bien a nuestros usuarios entre si son flexibles o no. Mientras que el último modelo, pues sí que sería un poco más, discriminaría un poco mejor y sería más acorde a lo que estamos buscando, ¿no? Tenemos un grupo aquí que sí que son flexibles y la gran mayoría pues no son flexibles, ¿no? Esto es más acorde con lo esperado y sabemos que tenemos un modelo que funciona bien simplemente haciendo un histograma de las respuestas que da a todas las veces que se utiliza esto en producción. ¿Vale? Entonces, la lección es que el análisis de esta distribución de respuesta ha sido una herramienta muy útil que permite pues, detectar los defectos en los modelos lo antes posible. A pesar de que nuestro modelo con nuestros datos ha obtenido unas buenas cifras, unas buenas cifras de error, luego en producción, monitorizando esto, podemos ver que con los datos de producción, con los datos de los clientes reales, pues no tienen las respuestas que permite que el modelo discrimine según el qué caso. Vale, luego, con los temas de evaluación de resultados, también pues las técnicas de A/B testing, ¿no? Que se utilizan pues, poniendo dos tipos de modelo y a unos usuarios les damos el modelo A y a otros les damos el modelo B y comparamos la diferencia, ¿vale? Aquí se vuelven mucho más sofisticados, ¿vale? Porque, por un lado, no todos los usuarios son tratables con ese modelo, ¿no? Habrá algún usuario que no tengas un parámetro que lo necesitas para predecir ese modelo porque no lo ha introducido o porque no lleva suficiente tiempo en la plataforma. Entonces, no todos los usuarios del grupo que estamos tratando y en el que estamos probando el A/B testing, pues se pueden tratar, ¿no? Y luego, también cuando actualizamos un modelo, ese modelo puede estar de acuerdo con el modelo que teníamos anteriormente, con lo cual pues ahí no vamos a hacer ninguna prueba válida y solo nos vamos a centrar en aquellos usuarios donde el modelo difiere, donde el nuevo modelo que hemos producido difiere con respecto al anterior. Y así podemos probar pues, qué usuarios son los usuarios tratados y los usuarios no tratados para ver la diferencia entre los dos usuarios y saber qué modelo está funcionando mejor según qué usuario, ¿no? Entonces, aquí el concepto de A/B testing, que para software era muy fácil, aquí se complica un poco más, se vuelve un poco más sofisticado, pero es fundamental a la hora de poner modelos en producción y saber si están funcionando o no, ¿vale? Saber si lo que estamos poniendo tiene la precisión que nosotros estamos buscando y validan sobre todo nuestras hipótesis, ¿vale? Entonces, al final, todas estas lecciones les ayuda en el desarrollo de los modelos y marcan la diferencia, ¿no? Entre que estos modelos les sean útiles o no les sean útiles. Y bueno, aquí hablan también de que la creación de este modelo y la puesta en producción de estos modelos integran a varias disciplinas de programación e ingeniería del software, que es lo que
digamos, lo del software tradicional, pero también de experiencia de usuario o de temas de inferencia causal, es decir, de saber si la predicción de un modelo al finalmente se cumple o no y si hay una relación causa-efecto entre lo que queremos predecir y la métrica de negocio que queremos optimizar, ¿no? Entonces, esto es un proceso iterativo que bueno, ellos hacen con todas estas lecciones aprendidas y que les permite pues, ir mejorando esos modelos en producción y ir mejorando su plataforma como la primera lección que han obtenido, ¿no? Que todos estos modelos de Machine Learning al final sí que les ayuda a predecir mejor y a dar mejores experiencias a sus usuarios y dar mejores recomendaciones y maximizar su métrica, que es el ratio de conversión, ¿no? Que es su métrica principal, ¿no? Que es que los usuarios al final acaben comprando en su plataforma. Nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Esto es lo que tenía hoy. Ahora empezamos el turno de preguntas. Solo deciros que si os interesan todos estos temas de inteligencia artificial, tenemos una newsletter que se llama Explicable, donde comentamos noticias recientes de inteligencia artificial y siempre le damos el toque de qué importancia tiene esa noticia en el mundo de los negocios. Os podéis suscribir y recibiréis de forma gratuita. Esto no tiene ningún pago, periódicamente esta newsletter que nosotros escribimos haciendo un resumen, que es una tarea cada vez más difícil porque este campo de la inteligencia artificial está avanzando a un ritmo vertiginoso, pero bueno, intentamos resumir las noticias recientes y explicarlas de una manera que se entiendan y sobre todo que se entienda el impacto en el mundo de los negocios. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y nada, pasamos a las preguntas. Muy bien, estupendo. Gracias, Miguel Ángel. Pues eso es, pasamos al turno de preguntas, no sin antes pues agradecerte, Miguel Ángel, por divulgar durante estas sesiones, divulgar y concienciar sobre los beneficios de la inteligencia artificial. Hoy con esta tercera sesión ponemos broche final a este ciclo de webinars que, por supuesto, esperamos que haya sido de vuestro agrado y muy fructífero. Así que, bueno, lo dicho, comenzamos con el turno de dudas, preguntas. Así que a los asistentes les invito tanto a trasladar esas cuestiones a través del chat que hay disponible a la derecha de vuestras pantallas, o si no, sentiros de verdad libres de abrir el micrófono y de manera directa interrumpirnos y trataremos de daros la mejor respuesta que tengamos. Vale, pues a mí sí que me gustaría abrir esta sesión de preguntas, Miguel Ángel, trasladándote una cuestión para todos aquellos que estén pensando en formarse en inteligencia artificial, puesto que es una disciplina de futuro. ¿Cómo pueden formarse? ¿Cómo pueden evolucionar su carrera profesional a la inteligencia artificial? Y esto también me gustaría unirlo al Instituto de Inteligencia Artificial, del que tú eres fundador. ¿Qué es el Instituto de Inteligencia Artificial y cómo puede ayudarnos? Vale, bueno, pues el Instituto de Inteligencia Artificial nace con la misión de tratar de llevar todo este conocimiento que nosotros hemos experimentado en las empresas, de la dificultad de introducir proyectos de inteligencia artificial y aprovecharse de esta tecnología, pues de tratar de llevar eso a profesionales de cualquier sector, porque la inteligencia artificial afecta a cualquier sector, y tratar de llevarlo de una manera sencilla y sin requisitos técnicos. Es decir, nosotros ofrecemos formación que está orientada pues desde puestos ejecutivos hasta personas que se dedican a la gestión de proyectos o product managers o cualquier profesional que quiera aprender cómo le va a afectar la inteligencia artificial en su negocio. Entonces tenemos una formación que, bueno, a pesar de que habla de tecnología, no tiene ningún requisito técnico, pero te enseña te da una visión 360 del campo de la inteligencia artificial, qué es, en qué consiste, por qué es importante, etcétera, todo lo que hemos tratado de resumir en estos 3 webinars, pero de una manera más extensa, qué aplicaciones se pueden hacer y qué se puede hacer en tu negocio con la inteligencia artificial, y luego toda la parte ya más de casos prácticos de cómo es el día a día, que una de las partes pues la hemos visto en la sesión de hoy, ¿no? Pero el objetivo es verlo todo desde el alto nivel
y lo más exhaustivo posible para, pues para que cualquier profesional esté preparado para pues lanzarse a introducir la inteligencia artificial en su negocio, porque consideramos que es clave para la competitividad de las empresas. Cada vez lo está siendo más clave, pero en el futuro es que las empresas que no integren algo de inteligencia artificial no podrán directamente competir con las que sí lo integren, ¿no? Entonces, es una tecnología clave y hay que conocerla pues de la misma forma que hoy en día cualquier profesional conoce cómo aprovechar Internet en su empresa, cómo pues, cómo utilizar el cloud, cómo utilizar pues, todas las herramientas disponibles online, ¿no? Pues para estar al pie del cañón, ¿no? Pues la inteligencia artificial pues, va a ser clave también en ese sentido y es necesario que todo el mundo la conozca y sepa cómo aprovecharla. Gracias, Miguel Ángel. Nos pregunta Paula respecto a la gestión de los datos en un proyecto de inteligencia artificial, ¿qué es más importante, la cantidad o la calidad de los datos? Pues mira, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? ¿No? Esa es las dos cosas, ¿vale? Cantidad y calidad. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde la cantidad de datos ha sido clave. Los algoritmos, por ejemplo, de transcripción de voz, o sea, a partir de audio conseguir el texto, tradicionalmente han utilizado unos conjuntos de datos que vienen del mundo académico y en los cuales se han medido los unos a otros, ¿no? Pues este obtiene un 5% de error, ¿vale? Este obtiene un 4,8% de error, es mejor, ¿vale? Y siempre se han utilizado con estos conjuntos de datos que son, pues, a lo mejor son 1000 horas extraídas de lo que sea, de un conjunto de datos donde sí que teníamos la transcripción hecha por un humano, ¿no? Ahora ha llegado Whisper, ¿vale? Whisper es un proyecto de OpenAI que ha dicho, no, yo paso de todos esos conjuntos de datos en los que os estáis midiendo a ver quién saca un porcentaje más o un porcentaje menos. Yo voy a entrenar a partir de todos los datos de audio que coja en Internet que estén transcritos. Y me da igual si esos datos a lo mejor contienen errores. Los voy a coger todos porque sé que de media, la gran mayoría estarán bien, ¿vale? Pues resulta que este modelo, entrenado con datos, digamos, sin limpiar y con poca calidad, pero basándose en coger los máximos datos posibles, resulta que funciona mejor que estos donde utilizan los conjuntos de datos académicos, donde se puede medir perfectamente el error. Entonces, Whisper, con esos conjuntos de datos, obtiene peores métricas, pero la experiencia de los usuarios que utilizan Whisper dice que funciona mucho mejor que todos los modelos comerciales, ¿vale? Es un caso donde la cantidad ha sido mejor que la calidad, ¿vale? Pero hay otros casos donde pasa totalmente al contrario, ¿vale? Por ejemplo, te pongo otro. Hace poco acaba de salir Galáctica. Galáctica es un modelo de lenguaje entrenado solo con artículos científicos. Los artículos científicos pues tienen mucho rigor, porque si no se publican, ¿vale? Toda la escritura contiene gran cantidad de información, no se escribe por escribir, sino cada frase contiene mucha más cantidad de información que lo que podemos obtener de Internet. Y resulta que este modelo entrenado solo con artículos científicos mejora muchas métricas otros modelos como GPT-3 que han sido entrenados a mansalva con muchos datos de Internet sin hacer esa limpieza previa, ¿no? Entonces, al final todo este rollo es para decirte que cuanto más cantidad mejor, cuanto más calidad mejor, ¿vale? En algunos casos, si tienes pocos datos y de mucha calidad, será mejor tener más datos, aunque sean de menos calidad, como el caso de Whisper. En otros casos, tener, en función de la cantidad de datos, si tienes pocos datos pero con mucha calidad, será mejor que tener muchos datos con muchos errores, ¿no? Gracias, Miguel Ángel. Pues bueno, damos unos últimos instantes para que podáis transmitir vuestras preguntas y si no hay más, pues iremos dando por cerrado y clausurado el evento de ciclo de webinars sobre inteligencia artificial.
A mí sí que me gustaría lanzarte mientras tanto, por si se anima alguno más, una última pregunta. Hemos hablado, Miguel Ángel, de las mejores prácticas para seguir aquellos elementos que, bueno, es interesante imitar para que llegue a buen puerto, éxito nuestro proyecto de inteligencia artificial. Pero ¿cuáles son aquellos elementos a evitar? Es decir, ¿cuáles son las principales razones por las que suele fracasar un proyecto de inteligencia artificial? Si es, bueno, pues este tema de falta de capacitación de personas, de expectativas, aplicación igual no adecuada para la inteligencia artificial, etcétera. Sí, bueno, casi siempre son por los datos, ¿vale? Está muy bien resumido aquí. En la primera transparencia, aquí, ¿cuándo usar Machine Learning? Pues si no se cumplen estas cosas es cuando el proyecto va a fallar seguro, ¿vale? Si no tenemos suficientes datos, si a partir de los datos que tenemos no podemos generalizar a otros datos nunca vistos, porque imagínate que los datos van a ser totalmente distintos, cuando no podemos tolerar cierto error, ¿vale? Si, por ejemplo, si yo tengo un sistema automático de diagnóstico y falla el 1% de las veces, pues a lo mejor no es tolerable. Si es un sistema de diagnóstico donde luego está supervisado por un humano, entonces sí. Pero un sistema de diagnóstico automático con un 1% es un error muy grave, ¿no? Pues cuando el problema no consiste en encontrar patrones a partir de los datos, cuando yo me creo que la inteligencia artificial es una caja negra que va a poder hacer cualquier cosa, ¿no? Y ni un humano la podría hacer a partir de esos datos, ¿no? Sino que un humano hacemos muchas cosas, pero por el conocimiento que tenemos del mundo, no por lo que extraemos de los datos. Si ese conocimiento del mundo no está en los datos, pues por mucho que queramos, un modelo de inteligencia artificial no podrá llegar a eso que puede hacer un humano, ¿no? Entonces, esto más o menos sería la receta para que un proyecto de inteligencia artificial funcione, y si no se cumple alguno de estos puntos de la receta, pues ya prácticamente sabes que va a fallar. Muy bien, Miguel. Pues bueno, con esta última respuesta damos por cerrado el webinar. Nos preguntan también por el chat si estará disponible la presentación. Este webinar, en principio, nuestra intención es subirlo a nuestro canal de YouTube para que esté disponible para todos los públicos. Así que sí. Entonces, bueno, agradecerte de nuevo, Miguel Ángel, por compartir con nosotros esta sesión, ayudarnos a entender una tecnología que a priori es compleja, como la inteligencia artificial. También agradecer a todos los asistentes que nos habéis acompañado durante todo el ciclo de webinars de inteligencia artificial. Nada más que desearos un buen día, un buen fin de semana, y espero que nos veamos en la siguiente sesión de la Oficina de Transformación Digital. Gracias y un saludo. Muy bien, muchas gracias.